Yo fui abandonada por mis padres desde muy pequeña. Desde ese entonces yo empecé a tener inseguridades, tristezas y mucha soledad. Entonces yo empecé a actuar de diferente manera. Era yo muy solitaria. Yo lloraba mucho, yo me escondía en los rincones. Cualquier cosa que me hacían las personas yo lo tomaba como muy personal, ¿no? No veía que era mi tristeza. Yo desde los 15 años me junto con una persona pensando que esa era mi solución, que iba a estar bien, que me iban a tratar bien, que iba yo a llenar ese vacío, que me iban a cuidar. Mas no fue así, fue todo lo contrario. Ahí empiezo a sufrir más golpes, viene mi hija y pensando que también un hijo va a llenar, va a cambiar la situación, nunca fue así. Yo me empiezo a volver muy agresiva con las personas, incluso hasta con mi hija, con mi pareja, y si me veían mal en la calle, pues yo respondía, ¿qué me ves? Y también echaba problema. Y en todos lados yo salía de problema. Pero yo me sentía cada vez más triste, más angustiada. Pero yo demostraba que yo era muy valiente, que nada me afectaba. Yo me sentía tan vacía que nada me consolaba. Ni mis hijas, ni las parejas que yo tenía, y yo buscaba, ¿no? Terminaba con una relación y empezaba la otra y otra, pero no, nada me llenó, al grado de que yo quise matarme, yo quise quitarme la vida porque ya para mí ya no era una vida sana. Empiezo a sentir lo que nunca en mi vida había sentido, algo tan diferente, algo tan lindo. Yo empecé a sentir amor por mí, a sentir amor incluso hasta por mis hijas. Todo lo que yo estaba sintiendo anteriormente, la verdad es que todo se termina. Da fuerzas ahora para seguir luchando, para seguir resolviendo cosas. Es totalmente diferente mi vida. Hoy estoy felizmente casada. Ya tengo una buena relación tanto con mi esposo, con mis hijas. Ya nos cuidamos unos a otros. Y la verdad es que hoy soy feliz. Ya no tengo nada que buscar por otros lados porque el Espíritu Santo me lo ha dado absolutamente todo. El día de hoy mi carácter ha sido transformado. Ahora tengo sabiduría para tener esa paciencia que antes no la tenía. Ya soy más amable. Ya soy más tranquila en esa situación porque la sabiduría de Dios me ha dado esa posibilidad de ser totalmente diferente en todos los aspectos.